creo que fue un periodo muy conflictivo en la historia de Chile porque es un momento donde ocurren muchas cosas simultáneamente. De partida había una gran inestabilidad política en Chile y había una rencilla entre Alessandri e Ibáñez del Campo por el poder, por la presidencia. De hecho, Alessandri había sido derribado por Ibáñez del Campo a través de golpes militares, cortos, pequeños, sin grandes efusiones de sangre. Y Alessandri se había ido a Europa y de allá empezó a conspirar de Francia para, a su vez, volver a derrocar a Ibáñez del Campo. Todo esto es previo, eso del año 28-29. O sea, el caso de la manierería se produce el año 31, en septiembre. De hecho, vuelve a caer Ibáñez, que hizo una dictadura entre el 24 y el 28 o 29. Y cae Ibáñez, aparece Alessandri, vuelve a caer Alessandri y finalmente se instaura una república llamada socialista que duró 90 días. En ese marco aparecen entonces los dirigentes de la marinería, que son gente que hasta donde yo sé no estaban vinculados directamente a ningún partido popular de la época. Claro, empezó la protesta porque les querían rebajar el sueldo a todos. Bueno, a la población civil también, ¿no? Y también a los militares y qué sé yo. Y entonces estos gallos pusieron el grito en el cielo diciendo no nos van a bajar si ganamos una miseria, nos tienen aquí encerrados meses en los barcos adentro, que si no tenemos vida humana, familiar, no tenemos ninguna posibilidad de educarnos más, leer, no hay bibliotecas en los barcos, en fin, surgieron una serie de cosas así. Pero evidentemente la situación no podía estar bien en Chile porque había un desorden político gigantesco, ¿no? Y cuando un país está en esas circunstancias, es muy difícil poder organizar cosas. En un momento determinado, toda la clase política y la población chilena está muy atenta a las disputas que había acá, que eran generalmente con amenazas de cuartelazos, de pronunciamientos. El más potente fue el llamado de la Armada, en todo caso, de la escuadra, que llegó más lejos que nadie y además aquí no había oficiales comprometidos en esto. Todos estaban presos allí. Había suboficiales para abajo. Y cuando los marineros toman las 26 unidades de la Armada, que no era poco, pocos años antes se había producido el movimiento del acorazado Potiomkin, que yo lo cito así un poco con un cierto humor en el libro, porque se trataba de un pequeño barco, claro, era un acorazado, pero como el Huáscar, era chico, y pasó a formar parte de la historia de la URSS durante mucho tiempo, ¿no? Por el comportamiento de la gente y los hechos que se están definiendo allí, las circunstancias políticas y económicas. Pero acá se toman 27 unidades, si es que no me acuerdo mal, o 29 unidades, 26, pero todos los barcos de la Armada. ¿En qué consiste el lanzamiento de la marinería? Ellos se han confabulado, tienen organizaciones internas dentro de los barcos, se visitan unos a otros por diferentes motivos de trabajo. Las lanchas van de un lado a otro, siempre están estacionados. La gran mayoría está en ese momento en Coquimbo. Otra parte estaba aquí en Valparaíso, había 2 o 3 barcos más de la Armada y el resto estaba en Talcahuano. Entonces, a través de radios, de telegramas, de llamadas y de contactos directos, ellos decidieron hacer llamémoslo, insurrección de la marinería. A mí, algunos políticos de la época que yo respeto mucho me dijeron que el concepto de revolución de la escuadra era mucho. No fue una revolución. Pero este es un caso muy distinto porque había demasiado. Es decir, los marineros quedaron con demasiado poder en sus manos. Les recuerdo que el almirante Latorre, el buque insignia, era una fortaleza volante, es decir, flotante, ¿no? Tenía más de una cuadra, yo lo conocí, estuve a bordo de él y todo. La Torre venía de Europa de reparaciones y venía con un arsenal absolutamente nuevo, modernizado. Tenía una especie de espejo grande, así un espejo en cierta parte cerca de la proa, que reflejaba todo lo que volaba sobre él. Si se veía en el espejo, bastaba con apretar unos botones y toda la artillería de la torre disparaba a lo que estaba en el espejo y eso no podía salir de allí. El que entraba en el círculo del espejo abajo caía. Esa era la última moda en el armamento náutico y venían de Inglaterra, creo que de Liverpool venía el barco. Incluso los marineros fueron a buscarlo allá y se vincularon con gente de Liverpool y los marineros británicos que también andaban con. Había mucho anarquismo en ese tiempo,
Entonces, cuando los marineros toman el mando, lo hacen sin violencia. Van a hablar con sus superiores y le dicen, señor, usted está preso, estamos desarmados, le pedimos que nos entregue su armamento y lo vamos a encerrar en su camarote. Eso fue. Los marineros, en forma no sangrienta, llamémoslo así, convencen a sus oficiales de que están dando no es un golpe. Ellos estaban hablando de un pliego de peticiones que hacen llegar a von Schröder y al ministro de Defensa de la época. Peticiones económicas. Es considerado que su sueldo era muy bajo, que pasaban semanas, meses en el mar, no veían jamás a sus familias, necesitaban dinero para la educación de los hijos. Empieza esto con un movimiento de carácter gremial, llamémoslo así, de carácter económico. Y de repente Astica, que había tenido ciertas conexiones con el marxismo, yo digo el marxismo porque no era con el Partido Comunista Chileno, apenas lo conocían a él, y no era un militante, pero el tipo leía mucho. Conocía, además era escritor, él había publicado una novela que se llama Timor. Y el tipo leía bastante. Tenía una cierta formación acerca de los manifiestos comunistas, había leído mucha literatura marxista. Entonces de repente él amplía la petición, de repente. Cuando empiezan ya a oponérsele las figuras del Parlamento, el tipo dice, bueno, aquí vamos a hacer otra cosa. Vamos del pliego de peticiones vamos a aumentar el pliego a otras demandas. ¿Y qué es lo que piden? Y por eso es que yo digo que esto era o el antecedente de una revolución o pudo haber sido una revolución si hubieran contado con apoyos de tierra. La verdad es que los partidos chilenos se quedaron abajo, no lograron meterse propiamente en el acto mismo de la sedición, y si este movimiento hubiera logrado un cierto apoyo desde la fuerza de izquierda de Chile y de otros sectores también, ¿no? Yo creo que esto habría pasado a mayores. Porque ellos empiezan a decir, por ejemplo, bueno, necesitamos que se haga una reforma agraria. Ahí las cosas ya toman otro vuelo. Que se traigan las fortunas de los chilenos que están en el extranjero y se traigan de regreso al país y se inviertan en el país. Esas son dos de las cosas medulares que ellos pidieron. Que se traiga a los que han huido al extranjero, se los revuelva al país y se les decomisen sus fortunas porque la han llevado afuera, suprimiendo la inversión en Chile de recursos notables y que además son producidos por Chile. En esta operación la cosa cambia totalmente y entonces la gente de gobierno, Montero, que estaba sustituyendo a los presidentes caídos, Juan Esteban Montero, entre otros, se avivan y dicen, bueno, aquí esta cosa pasó a términos políticos directamente, ya no es un pliego de peticiones. Aquí estamos hablando de una cosa social que puede tener muchas repercusiones. La sola reforma agraria, en ese momento, estamos hablando del 31, era una cosa que ni siquiera en México se había hecho todavía. Pienso que la revolución era muy antigua en México. El problema de la tierra, la tenencia de la tierra, se plantea aquí en primer lugar. Pero esto llegó a tal extremo, como lo agrego yo en un documento especial que conseguí, que es las memorias secretas del almirante von Schröder sobre las tratativas que él dirigió con los amotinados. Hay un momento en que el ministro Luis Izquierdo de Relaciones Exteriores plantea en una reunión donde está Schröder, está Montero como presidente interino de la República y otros altos políticos de la época, dice, esto se nos está escapando de las manos y esto es lo grave de la situación. Entonces, podemos pedir, dice Luis Izquierdo, ministro de Relaciones Exteriores, podemos pedir que vengan los americanos, bombardeen la escuadra y nos quiten este peso de encima. Esto hace que se domine más fácilmente el problema. Fácilmente, pero claro, hubo muertos acá, hubo muertos en Talcahuano, intervinieron en Talcahuano 2 regimientos que atacaron a los insurrectos que estaban allá, mataron a mucha población civil porque dispararon con balas de guerra dentro digamos, de la base naval, que es muy estrecha y está muy vinculada con el cerro, con los puertos, con las habitaciones. Pero después de eso, en Coquimbo también hubo una batalla más grande, con bombardeo. Este es uno de los primeros bombardeos, además, porque estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Mundial, donde la aviación tomó una importancia capital. En Chile, los avioncitos de doble ala que tenían acá sirvieron para probar la eficacia de algunas bombas. Claro, tenían muy mala puntería. Las bombas cayeron siempre cerca de la torre, pero la torre era inmensa y le erraban, ¿no? Era una ciudad más o menos flotante. Tenía 20.000 hombres a bordo.
varios pisos y, qué sé yo, una enorme pista o cubierta. Y las bombas, a pesar de que eran tiradas a 40 metros, caían fuera siempre. Nunca le apuntaron a ningún barco. Pero lo curioso es que estos son los primeros bombardeos conocidos. Seguramente en otra parte había también, hubo de alguna manera, pero estos son los conocidos, fotografiados, seguramente filmados, en la historia del militarismo en el mundo. Otra cosa curiosa, ¿no? Que tampoco yo llevé la investigación más lejos porque lo mío era otra cosa, no tenía nada que ver con eso. Pero son investigaciones que quedan abiertas. Aquí hay varios libros que yo vi. ¿Hay posibilidad de tener no sé si lo tendrá, el famoso, el verdadero informe del Schrödinger, sí, en el manuscrito? ¿Cuál? El informe de Schrödinger en los papeles. Sí, eso está en este libro. Ya, pero el de la... Yo lo tengo guardado en una caja fuerte. Ah, pero ¿se puede ver? Sí. ¿Lo tenía más? Claro, sí. Dile a la Aleja que te pase. Dile que te traiga, por favor, el documento secreto que está en la caja fuerte. Aquí escribe todo el mundo. Aquí hay gente de la aviación por ruta extraviada, Ramón Vergara Montero. Todo está a propósito de esto. Desde la toldilla en la torre sublevado, publicado por Ernesto González Brión, suboficial mayor. Y otro, El parto de los montes o la sublevación de la marinería, por Ernesto González Brión de nuevo. El festín de los audaces, Alberto Guillermo Bravo. Era un tipo medio reservado. Todavía era joven. Cuando yo lo conocí hace 40 años atrás, ¿no? No sé qué época murió, pero en ese tiempo era un tipo de unos 60, 70 años. No, 60, yo creo más no, bien conservado, muy seguro de sí mismo. Bueno, y nos encerramos varias veces. La universidad me pagó un hotel acá para hacer las entrevistas. Entonces nos encerramos en un cuarto del hotel ahí, con grabador en mano y sin que nadie interfiriera. Nada. Y entonces yo le agregué varias horas. Y las grabaciones de esas grabaciones yo tomé en parte de sus declaraciones. Este es el famoso documento de von Schröder. Ahí pueden leer ustedes, ahí abajo dice secreto. Además tiene anotaciones de su puño y letra acá. Y a veces hace cosas en inglés también. Comentarios el mismo. Ahí, por ejemplo, hay algo escrito que nadie puede traducir nunca. Esas son anotaciones, comentarios que él hace sobre páginas y que se le olvidaron ponerla en el texto. ¿Por qué habrá escrito en inglés? Es posible que haya estudiado en Inglaterra algunas cosas. Además, él es alemán, de apellido alemán. Ya, ahí, vamos. A ver si aparece un título.